Buenos días. Damos comienzo a este pleno en sesión extraordinaria. Hay un orden del día que en verdad es un único punto, pero el Ministerio pide que se apruebe los 3 puntos. Por tanto, haremos un único debate, ¿vale? Y luego procederemos a las 3 votaciones. Así que, sin más, tiene la palabra la señora Álvarez. Buenos días. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues traemos al Pleno para votación adherirnos al plan de pago a proveedores. Plan de pago a proveedores que, como recuerdo, ya en el 2012 el Ayuntamiento de Jerez se adherió y era una medida de las que veníamos solicitando al Ministerio para poder atender pues toda esa deuda comercial que en el día a día es difícil de atender. En este caso, tengo que decir que traemos una propuesta para adherirnos por una cantidad de 6.751.000 euros que atiende facturas de la Fundación Andrés de Rivera, Fundarte, Ayuntamiento de Jerez, Comugesa, Circuito de Jerez, Fundación Formación para el Empleo. Es una propuesta para que estos pequeños y grandes también empresas puedan cobrar estas facturas en el mes de mayo con unas condiciones importantes que ellos están asumiendo, que es renunciar a los intereses. Por lo tanto, con esta medida, el Ayuntamiento de Jerez consigue afrontar esas deudas, el pago de esas deudas, pero también disminuir en más de 1.400.000 euros los intereses que, si no fuera por esta medida, tendríamos que también atender. Además, cambiamos interés de deuda comercial por interés financiero. Esto quiere decir que seguiríamos, si no lo atendiésemos, seguiríamos devengando un 8% de intereses y, por lo tanto, se produce una doble reducción en cuanto al tema de interés. En cuanto a las medidas del plan de ajuste, pues no hay que tomar ninguna medida añadida del plan de ajuste porque el simple hecho de la reducción de intereses que se produce pues lleva a esa situación, ¿no? A no tener que adoptar ninguna medida en el plan de ajuste. Luego son condiciones ventajosas para el ayuntamiento, tenemos 4 años de carencia y luego empezaríamos a afrontar, bueno, pues con el interés que estimamos ahora mismo que podría ser en un 0,6, pero que tengo que decir que en el último fondo de sentencia lo suscribimos al 0%. Y yo sin más, pues pasamos al debate. Muchas gracias. Grupos que desean intervenir. Señora González. Buenos días a todas y a todos. Bueno, realmente esto no es más que un préstamo más de los que ya llevamos esta legislatura y la anterior solicitando para poder salir y al menos no destrozar el tejido empresarial de este municipio. Entonces, obligatoriamente tenemos que hacerlo si no queremos dañar a la economía de las empresas que trabajan con el ayuntamiento, pero desde luego hay que urgir a la situación en la que estamos. Es decir, ahora este préstamo vuelve con 4 años de carencia y otra vez, bueno, pues las mismas circunstancias de las de siempre, ¿no? Pero realmente es que ya estamos en que en 2023 hay que pagar 38 millones de euros para amortizar el primer préstamo que se pidió. Entonces, ¿quién se presenta a las elecciones para pagar 38 millones de euros en 2023? O sea, es urgente, es más que urgente que consigamos sentarnos en el Ministerio de Hacienda para unas medidas para ayuntamientos como el de Jerez. Es que no hay solución. Bueno, vendrá otro préstamo con otros 4 años de carencia y así estamos siempre dándole la pelota, la pata al balón, pero que realmente si no seguimos trabajando en esta quita, que entiendo yo que es lo único que nos puede salvar de esta situación, no sé, o sea, bueno, vale, vamos manteniendo las empresas hasta que no podamos, Entonces, realmente es una medida que estamos obligadas a hacer, evidentemente nosotras vamos a votar a favor, pero de verdad yo quiero transmitirle a todos los grupos que tienen representación en el Gobierno a que esto hay que meterle mano, vaya, y es muy urgente.
Muchas gracias, señora presidenta. Volvemos a lo de siempre, una solución coyuntural para un problema que requiere de una respuesta estructural para empezar a ver la luz tras la descomunal deuda que acumulamos en este ayuntamiento. Evidentemente, debemos votar a favor, entendemos que se debe votar a favor por lo que supone como balón de oxígeno para la situación en la que nos encontramos. La señora Álvarez lo ha explicado y lo ha explicado bien. Nos ahorramos 1.400.000 euros en intereses y además nos ahorramos la diferencia del tipo de interés entre la deuda comercial y la deuda financiera. Pero además de eso, bueno, no supone modificación alguna en el plan de ajuste, más allá del ahorro que genera esta reducción en intereses. Pero decía, más allá de eso, volvemos a lo de siempre. Necesitamos mirar el problema a la cara. En esta corporación y durante este mandato hemos aprobado propuestas urgiendo al Gobierno de España a buscar una solución estructural al problema de la deuda y la financiación municipal, porque es un problema que padecemos muy especialmente en este ayuntamiento, pero no solo en este ayuntamiento. Las administraciones locales, que son las que prestan más servicio y lo prestan de manera más inmediata al ciudadano, se encuentran en este país infrafinanciadas. Y asumo la parte que nos toca, especialmente aquellos cuyos compañeros se encuentran en el Gobierno de España. No podemos seguir demorando una respuesta eficaz a este problema que estamos padeciendo todos los días y que padecen en último extremo los ciudadanos a los que no les podemos prestar en algunos casos los servicios como a todos nosotros nos gustaría. Por lo tanto, el voto por mi parte positivo a esta propuesta, porque entendemos que es necesario ir aprovechando cada balón de oxígeno que nos llegue, pero no voy a dejar de insistir en que más allá de que nos vayan viniendo préstamos o créditos en estas condiciones, es importante que miremos al problema de una vez y empecemos a hablar de soluciones definitivas, estructurales a un problema que ya se extiende demasiado y que amenaza con entorpecer o perjudicar la manera en la que prestamos los servicios. Gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros desde Ciudadanos Jerez, cada vez que ha venido algún tema de fondo de ordenación, para pago de sentencias, refinanciación de la deuda, hemos votado con responsabilidad, sobre todo porque había una cuestión que estaba por encima de todo esto, que era la garantizar la prestación de servicios públicos para los jerezanos. Los jerezanos no tienen culpa de gestiones nefastas de gobiernos municipales, ni ahora ni anteriormente. Paralelamente, que solicitábamos desde Ciudadanos Jerez, pues que se tomaran medidas para reajustar lo que ingresamos con lo que gastamos. Lo hemos pedido en multitud de ocasiones porque era necesario. También pedíamos que desde otras administraciones pues se atajara definitivamente y firmemente lo que es el problema endémico que tenemos con la deuda municipal. Hoy lo que nos traen aquí el Gobierno municipal es un plan de pago a proveedores fundamentalmente. Y aunque inicialmente había una previsión de 30 millones de euros más o menos para pagar facturas del 2021. De los 6,7 van 6 aproximadamente y la señora delegada ha dicho que para pagar pymes y también a grandes empresas, yo lo diría al revés, fundamentalmente para pagar a grandes empresas más de 5 millones de euros y el resto para las pymes. Desde Ciudadanos no tenemos ningún problema porque si se han prestado servicios hay que pagarlo porque esa es la obligación que tenemos. Pero ¿en qué contexto se hace eso? Pues se hace en un contexto en el que la inflación está en el 7% y en el que los jerezanos están soportando unos costes de factura de la luz, del gas y de los combustibles los más altos de la historia. ¿Y cuál es la consecuencia inmediata que tenemos si se aprueba este préstamo? Pues fundamentalmente dos. La principal es que aumentamos la deuda financiera del ayuntamiento hasta 932 millones, aparece ahí en los informes, de un total con la deuda financiera más con los proveedores de más de 1.000 millones de euros, hay que repetir los 1.000 millones de euros, y otra
otra medida que no se dice que no hay medidas adicionales, pero sí las hay, es que alargamos las medidas del plan de ajuste. Y en este contexto tan malo en la que se necesitan estímulos para reactivar la actividad económica, pues desde Ciudadanos entendemos que alargar más lo que es el tema de las exenciones y bonificaciones fiscales para sectores que están padeciendo, pues no nos parece justo. ¿Qué constata este tipo de adhesiones que hemos traído aquí al Pleno y que hace que la deuda sea superior a 900 millones de euros? Pues principalmente dos cosas, que después de 7 años del Gobierno socialista en la ciudad no se ha hecho nada para equilibrar los ingresos y los gastos de este ayuntamiento. Y después que la única gestión de la deuda que se ha hecho es el coste, utilizando una técnica como si fuera un equipo de rugby, que es la patada a seguir. Y una patada a seguir que al final lo que lo pagan son los ciudadanos con sus impuestos. Después os voy a hablar de cómo se pretende pagar con el plan de ajuste, que eso no se lo cree, y perdóneme, ni el tato. Señora Marín. Gracias, señora presidenta. Bueno, vamos a ver. Lo primero que hay que poner de manifiesto es que hay una total dejadez a la hora de gestionar. Hay que tener en cuenta que si se hace un análisis detallado de todas las facturas que se traen por parte del ayuntamiento, de 2010 a 2015 hay muy poco importe. En 2016 hay una que la verdad es que nos sorprende, que se le deban 408 euros todavía a una federación de asociación de mujeres, que al comedor del Salvador del año 2019 se le deban 68.609 euros. Eso nos parece increíble. Entonces, la gran mayoría de facturas son de los 3 últimos años. Del año 2019 hay casi 2 millones de euros, del año 2020 1 millón de euros y de los 6 primeros meses del año 2021 hay 1,5 millones de euros. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que desde el ayuntamiento no se está pagando a los proveedores. Es que no quiere decir otra cosa. Desde el ayuntamiento no se están pagando a los proveedores. Después nos dicen que el periodo medio de pago es tan alto porque es consecuencia de unas facturas que había ahí. Mire ustedes, eso es mentira. Si son los 3 últimos años desde cuando ustedes no están pagando la factura. Por lo tanto, si ustedes lo analizan de todo lo que traen, el 85% prácticamente son facturas de los 3 últimos años. Cualquier jerezano que nos esté oyendo en casa se preguntará, bueno, ¿y qué es lo que se está haciendo con ese dinero, con esos ingresos que había previsto para aplicar a esa factura? Es decir, si tenemos un presupuesto donde hay unos ingresos para pagar unos gastos y con esos ingresos no se pagan esos gastos, ¿qué ocurre? ¿Nos hemos equivocado al hacer la previsión de ingresos o resulta que esos ingresos se están destinando a otra cosa? No lo podemos entender. Es que cualquier jerezano entendería que si con los ingresos que percibe de su sueldo no lo aplica a los gastos y se dedica a pedir préstamos, pues evidentemente llegaremos a un momento en el que esta situación es ya inviable. Por lo tanto, esto no es algo que venga de atrás. Es verdad que el ayuntamiento tiene una situación estructural complicada, es una situación que viene de atrás, pero que ustedes la están complicando y que ustedes están generando una pelota cada vez más gorda simplemente por no ir pagando cada año lo que tienen presupuestado y lo que tienen que pagar. Desde el Partido Popular nosotros no vamos a bloquear este primer punto, del pago a los proveedores, porque evidentemente si ustedes no les pagan cuando les tienen que pagar tendrán que cobrar por algún medio, porque las empresas se tienen que sostener. Pero no podemos aceptar ese plan utópico de ajuste que nos han traído. Señora Marín, muchas gracias. Señora Álvarez. Bueno, yo creo que es gratuito hablar en política, es evidente, ¿no? Podemos escuchar el Pleno y es totalmente gratuito. Le voy a poner un ejemplo bastante sencillo que además puedo acreditar con los informes de intervención. 78 millones de euros así, a tocateja, de los ingresos de todos los jerezanos y jerezanas, destinados a pagar de manera regular la deuda que el Partido Popular dejó de no pagar la Seguridad Social. Si usted me está diciendo 32 millones de euros de deuda comercial que podríamos aflorar, pues esto es una matemática sencilla. 78 millones de su deuda no lo pagamos, lo destinamos a pagar deuda comercial, el PMPA cero.
¿Sería demagogia o no sería demagogia? Total, porque en la administración pública, señora Marín, que parece mentira, la profesión a la que usted se dedica en su vida personal, hay una cosa que se llama prelación de pago. Por lo tanto, queramos o no queramos, nosotros tenemos que dar prioridad a las facturas que ustedes dejaron. Además de recordarle que el Partido Popular dejó 120 millones de euros, no de facturas en OPA, no, de facturas en un cajón, que el otro día un medio de comunicación confundía. Factura en un cajón significa lo siguiente: no están ni reconocidas, ni existen, ni aparece, pero hay una empresa que ha prestado un servicio a la administración pública y que no se le ha reconocido. Señora del PP, sea responsable en sus intervenciones, sea muy responsable. La administración pública no puede diferenciar entre facturas que se han generado ahí o facturas que se han generado a posteriori. Además de su intervención, es fácil contraatacar. Evidentemente, facturas de los 3 últimos años, porque nos hemos dedicado a pagar las facturas que ustedes dejaron. Si no, el PMP estaría todavía más disparado. Señor de Ciudadanos, ¿me está usted diciendo que prefiere que se le deba el dinero a las empresas que a los bancos? Pues mire, yo le voy a decir muy claro, prefiero pagarle el dinero a las empresas. Ustedes que defienden a los autónomos, que se les llena la boca de decir que son el único partido que defiende a los autónomos. Viene usted a este pleno a cuestionar que vamos a aumentar la deuda financiera, pero además no pone en valor que la deuda financiera es mucho menor de intereses, ya estoy hablando un 8% de interés comercial, frente a un 0,6% en el peor de los escenarios de interés financiero. Pero además, los bancos son los que tienen que soportar esa carga. ¿O usted pretende que no se le pague a las empresas y que entonces el dinerito esté en los bancos sin que tengan deuda? Ese es el planteamiento que hace el señor de Ciudadanos, porque lo que le tengo que decir es que por primera vez en la historia de este ayuntamiento la deuda está ordenada. Ordenada. No está en los cajones sin saber, no. La deuda está ordenada y lo dicen los informes de la intervención. Segunda vuelta, grupos que desean intervenir. Señor Ruiz Verdejo. Sí, a ver, no pensaba gastar mi segundo turno, pero no me va a quedar más remedio. A ver, la señora Marín lleva 3 años como concejala de esta corporación, aproximadamente. Yo estuve el mandato anterior también, junto a algunos de sus compañeros. A lo mejor usted no se acuerda, pero este que está aquí lleva 7 años levantando la manita, votando créditos para pagar las deudas que dejó pendiente el gobierno de sus compañeros de partido en esta ciudad. El que está aquí ha visto los 120 millones de euros en facturas escondidas en los cajones. El que está aquí sabe, igual que deben saber ustedes, por más que intente confundir la realidad, los jerezanos no son tontos, el boquete que dejaron ustedes, que por no pagar, no pagaron ni las nóminas y no pagaron la seguridad social. Bueno, las nóminas las pagaron tarde. Y el que está aquí sabe que tanto ustedes como los ínclitos de Ciudadanos, con presencia en el Gobierno de la Junta de Andalucía, le deben a esta ciudad, de la Junta, 19 millones de euros en concepto de patrica. 19 millones de euros, que nos vendrían de maravilla. 19 millones de euros. ¿Vale? A partir de ahí, el señor Méndez dice con buen criterio que es importante pagar la deuda. Por supuesto que es importante pagar la deuda. Pero más importante todavía es que prestemos los servicios que debemos prestar a los jerezanos. Porque si el objetivo aquí es tapar el boquete que se ha venido generando durante 30 años en este ayuntamiento a costa de los servicios públicos, o en este caso deteriorándolo o privatizándolo, como hizo el Gobierno del Partido Popular con el agua, o despidiendo a trabajadores, que me lo expliquen ustedes, porque aquí 2 y 2 son 4. Lo que estamos planteando es aprovechar un balón de oxígeno que nos viene, un balón de oxígeno que nos permite cambiar deuda comercial
en deuda financiera, que nos permite ahorrarnos 1.400.000 euros en intereses, que nos permite cambiar un tipo de interés del 8%, dejándolo en menos del 0,6%. Eso es objetivamente positivo para esta ciudad, objetivamente, porque son números. Y con la frialdad de los números les digo que si ustedes votan en contra, están votando en contra de una solución que no es definitiva, pero que desde luego nos ayudaría a respirar en este ayuntamiento. Señor Méndez. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, yo le solicitaría a la señora delegada de Economía que no culpe o utilice a las empresas las utilice como parapeto de los incumplimientos del Gobierno municipal. Ya está bien de que nos chantajeen con personas que lo que han hecho es prestar servicios públicos, los servicios básicos de esta ciudad. Pero es que los incumplimientos están ahí. Al señor Ruiz Verdejo, decirle que parece que se le ha olvidado que ha sido Ciudadanos quien ha actualizado y ha aumentado la pátrica, cosa que usted no hacía cuando estaba en el Gobierno de la Junta de Andalucía. Pero lo importante es decirle a los jerezanos que no lo decimos nosotros, sino que esto lo dice el propio expediente de cómo se va a pagar esto. Y ahí es donde entramos en el problema. Es que si miramos el plan de ajuste tiene menos credibilidad que un horóscopo. Menos credibilidad que en un horóscopo. A mí me gustaría saber cómo han llegado esos datos. Porque, mire, ¿de verdad se creen que con estas medidas los jerezanos van a creer que vamos a tener en el 2022 un remanente positivo y que el promedio de pago a los proveedores va a bajar de 320 a 30 del tirón? Pero bueno, ¿y quién se cree que sin freírnos a impuestos, porque es lo que harán, a ver de qué manera vamos a pasar del 2021 con un déficit de 48 millones de euros al 2022 con superávit presupuestario, ya con un superávit, pero es que ya nos vamos a lo que dice la letra. Por favor, irse al 2050, que eso es ya de otra galaxia, en el que los ingresos serán de 530 millones de euros cuando no han pasado de 200, pero es que dice, que esto es muy fuerte, tendríamos que hablar del mal que hace las sustancias psicotrópicas para el cuerpo, que dicen que este ayuntamiento va a tener un remanente positivo en tesorería de 3.500 millones de euros. Atento, 3.500 millones de euros. Eso no se lo cree nadie. Y que me digan a mí qué es lo que tienen que explicar, cómo en el 2024 vamos a pagar 48 millones de euros. Directamente. Es que no lo van a hacer, es que no lo pretenden. Esto es una patada a seguir. Yo tengo mis 4 años de carencia y a partir del 2023 que arree el que pueda. Nosotros estamos con los jerezanos, pero lo que no vamos a consentir que con medidas como esta, que no es de pago de sentencias, se ponen en cuestión los servicios públicos. Eso no. Aquí lo que había un incumplimiento de hasta junio del 2021, porque no sabemos cuáles son las facturas hasta diciembre del 2021, que habrá que verlo. Y hay un incumplimiento porque no se paga. Y nosotros en eso no vamos a entrar. Así que reiterar nuevamente que nosotros estamos con la ciudadanía, que estamos con las pymes y con los autónomos y que no le vamos a ahogar con medidas que se alarguen innecesariamente en el tiempo por incumplimiento del Gobierno socialista. Muchas gracias. Señora Marín. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, señor Ruiz Verdejo, que yo no haya estado aquí como concejal no quiere decir que yo no viva en el mundo y que yo no me entere de lo que ocurre en el Ayuntamiento de Jerez y que yo no sepa la verdad de las cosas, ¿vale? Si usted quiere justificar su postura porque usted tiene una serie de electores que le tienen que volver a votar porque usted está bien aquí, pues usted mismo, ¿vale? Pero yo la realidad la conozco, ¿de acuerdo? Entonces, deje ya de darme lecciones de que si yo estuve o no estuve. Señora Álvarez, antes de entrar en el debate, una cosita, una aclaración. Ya son varias las veces que usted ha hecho referencia a mi vida profesional. Yo prefiero no entrar ahí, porque yo prefiero no discutir la profesión que tenemos cada uno, quién puede estar más preparado, quién puede tener más conocimiento. Entonces, le pido que, igual que yo le respeto y no le entro en ese tema, que usted haga lo mismo. Yo estoy aquí como concejal del Partido Popular y nada más. Después, en cuanto al tema que nos trae, con respecto al pedir este préstamo, mire usted, en el año 2023 ya
que es todo justo después de las elecciones. En el año 2023 resulta que ya todos los jerezanos vamos a tener que pagar, el ayuntamiento, 24 millones de euros. En el 2024, 35 millones de euros. De amortización de préstamos estoy hablando. En el 2025, 38 millones. Y en el 2027, con esto nuevo que se incorpora, habrá que pagar 39 millones de euros para amortizar deuda. Es que estamos comprometiendo los ingresos de todos los jerezanos, los ingresos de generaciones futuras. Es que este ayuntamiento se está pareciendo mucho su gestión a la de Pilar Sánchez. Y dejen ya ustedes de mentir de que las nóminas no se pagaban con el PP. Me parece a mí que el señor Ruiz Verdejo, que está abducido también, al ser ya el concejal número... Hombre, que yo trabajaba aquí. Ya, pero me parece a mí que está usted abducido, porque es que con quien no se pagaban las nóminas era con Pilar Sánchez. Cuando llegó el Partido Popular lo tuvo que solucionar. A ver si ya se nos mete en la cabeza cómo es la historia, cómo es el relato verdadero. Bien, con respecto al tema del plan de ajuste, este plan de ajuste, bueno, pues la verdad es que es un poco utópico, un poco por no decir mucho, porque como resulta que para que nos den el préstamo hay que cumplir con el periodo medio de pago a proveedores, pues ¿cómo hacemos el plan de ajuste? Ponemos 30 días. No sabemos cómo lo vamos a hacer, pero a partir del año que viene resulta que se va a bajar el periodo medio de pago a los proveedores de 320 a 30 días. Y eso que ya estamos viendo que no se están pagando facturas, por lo tanto no sé cómo lo van a hacer. En cuanto a la previsión de ingresos corrientes, si yo cojo 10 años del plan de ajuste, del 2022 al 2032, dice ustedes que van a incrementar los ingresos en un 34%, pero los gastos solamente en un 9%. ¿Ustedes se han enterado que estamos en una situación inflacionaria que nos va a llevar a disparar los gastos? Yo no entiendo tampoco cómo lo van a hacer, qué previsiones están haciendo. Después, en ese plan de ajuste se recoge también una serie de Muchas gracias, compromisos señora con Marín. subidas Señora Álvarez. Bueno, rápidamente, ¿vale? Aclarar, porque parece que no. Este plan de ajuste ya se aprobó en el Pleno. Se aprobó, podríamos buscar las posiciones de cada uno de los grupos políticos. Y tiene informe favorable del Ministerio y a quien se está cuestionando la intervención del Ayuntamiento. No están cuestionando la labor de la delegada de Economía, porque evidentemente la delegada de Economía no se pone a hacer ningún plan de ajuste, ninguno. Para eso que quede claro. Pero informado por el Ministerio, mamá me lo estaba diciendo en la intervención, informado por el Ministerio, lo único que se ha hecho favorablemente y lo único que se ha hecho es cambiar los plazos de amortización. O sea, porque esta medida tiene un ahorro de más de 1.400.000 euros para el Ayuntamiento. Ahora se va a dar una paradoja que va a ser verdaderamente increíble. O sea, las empresas han dicho que quieren participar en el plan de pago a proveedores renunciando a los intereses y va a haber grupos políticos que voten en contra. En contra, o sea, una empresa que contrata personas en su plantilla que voluntariamente, porque ese ha sido el periodo que han tenido ellos para decidir si se adhieren o no, por esa es la diferencia entre 32 y 6,7, voluntariamente han dicho, sí, yo quiero cobrar en el mes de mayo y renuncio a los intereses. Y llega el señor de Ciudadanos y vota en contra. Yo, de verdad, es que me cuesta trabajo entender algunos posicionamientos. Solamente pueden deberse a otro tipo de cuestiones que tampoco voy a poner encima de la mesa. Bastante increíble. Por cierto, el tema de la Patrica también lo tendremos que abordar. A ver cuál es el incremento que va a tener este ayuntamiento de la Patrica cuando pierde más de 600.000 euros de Patrica este ayuntamiento. Eso también lo vamos a tener que abordar en este pleno. Las sustancias psicotrópicas, vamos a ver quién se las ha tomado, porque la interpretación que hace usted del plan de ajuste, de verdad, que es realmente sorprendente, realmente sorprendente. En cuanto al tema de la vida personal, señora Marín, veremos a ver también, podremos demostrar quién entró primero en el tema de los trapos de la vida personal. Quizás tengamos que hablarlo, no voy a entrar ahora mismo en ese asunto. Solamente quiero decir y aclarar, ¿vale? 6,7 millones que voluntariamente han aceptado las empresas, o sea, que las empresas han dicho renuncio a esta parte de intereses, más de 1.400.000, porque quiero cobrar en el mes de mayo, un ahorro para el ayuntamiento de 1,4 millones de euros, bajada de 53 días del PMP, que luego nos llenamos la boca de decir el PMP, evidentemente no es la panacea, evidentemente no es la solución definitivamente,
Evidentemente, también se le ha trasladado al Ministerio y se está trabajando para que en el año 2023 la situación cambie con otras medidas, como también se ha hecho, porque cuando llegamos al Gobierno también había una losa que salvar y se salvó negociando con el Ministerio. Por lo tanto, esta situación, por desgracia, se ha generado en 30 años y no se va a resolver en 7 años. Señora Álvarez. Vamos a proceder a la votación, ¿vale? Me comunica la señora interventora que los puntos van uno sumado a otro, es decir, que no se pueden votar separadamente. Si se vota solamente, el primero hace que el segundo y el tercero, pues, ¿qué? Bueno, o se apruebe. Sí. Vamos a ver, lógicamente, con permiso, lógicamente se aprueba la adhesión al Fondo de Ordenación, conlleva la modificación del plan de ajuste y aceptación de las medidas que en su caso el Ministerio establezca. Aprobar una adhesión a la plataforma de paga proveedores sin aceptar los otros 2 puntos no tiene sentido porque no es viable. Sí, si quería aclarar dudas. Sí, yo puedo entender la lógica que dice usted, pero si fuese así, no obligaría el Ministerio a que se aprobaran puntos distintos. O sea, otra cosa es que tenga lógica lo que usted dice, pero si fuese así, solo habría una única votación. Lo que no puede haber es 3 puntos y que el primer punto condicione al resto. Es decir, o se unifican en un punto y se da una única votación, o evidentemente si hay 3 puntos distintos, se tendrá que formar el voto en cada uno de los puntos, entiendo yo, ¿no? Lo digo por pura lógica democrática y si no, no habría 3 puntos y ni obligaría al Ministerio a hacer los 3 puntos. Vamos a ver, lógicamente la adhesión a la plataforma el paga proveedores implica aceptación de 2 medidas. El Ministerio, no sé por qué motivo, ha indicado que son 3 puntos distintos para que el Pleno acepte las condiciones y sea consciente de los acuerdos que hay que adoptar. Pero que indudablemente, si usted adopta adherirse a la plataforma el paga proveedores, pero no los siguientes puntos, no va a salir el asunto. Sí, a ver. Se puede aprobar si me permite, tiene lógica lo que está diciendo el señor Saldaña, en el sentido de que tenemos que votar los 3 puntos. Otra cosa es que en el supuesto de que, como ha comentado la señora interventora, el segundo o el tercer punto no salieran aprobados, el Ministerio no iba a aceptar la adhesión al Fondo de Ordenación. Pero yo creo que en previsión de que el acuerdo que adoptemos en este Pleno se acuerde con todas las garantías, lo que corresponde, que me corrija el secretario si me equivoco, es que votemos cada uno de los puntos por separado. Lo que está claro es que el primer punto es que determinará la aprobación de los otros 2 puntos. Es decir, bien se aprueben por separado, que se aprueben un solo punto, aunque sea con 3 propuestas dentro del mismo punto, en realidad me es indiferente. Quiero decir que quien predetermina y quien va a marcar la pauta de los restos de las aprobaciones de los segundos 2 puntos es el primero. Entonces, el primero es el fundamental, es el esencial, que predeterminará. No tiene sentido que se apruebe el primero y los otros 2 no. Y tampoco tiene sentido que no se apruebe el primero y que se aprueben los otros 2, porque tampoco carecería de sentido, como ha dicho la señora interventora. Perdón, por aclarar un poco también la cuestión. Yo entiendo la lógica que ha expuesto la señora interventora y también entiendo la lógica que expone el señor Saldaña, pero creo que si la lógica es que el Pleno tenga conciencia de los puntos que conlleva esto, pues entiendo que es un solo punto con 3 propuestas, que no son 3 puntos diferentes, porque es que no tiene ningún sentido votar una cosa diferente en otro punto si un punto conlleva a los demás. Es que, bueno, sería la primera vez que aprobamos aquí una cosa que un punto conlleva alguna cosa a los demás. Vale, y son puntos separados y son votaciones separadas y no debería entonces haber ninguna implicación de uno. Yo entiendo lo que dice la señora interventora, pero en todo caso, para la próxima vez no formuléis así. Si formuláis 3 puntos, son 3 puntos, ¿vale? Si formuláis punto y seguido
o un punto con apartado AB en todo caso. Pero si está como 3 puntos, pues hay que votarlo como 3 puntos. Eso es la realidad. Por tanto, pido que cada vez que un punto conlleve la aprobación de los otros, que la redacción no llame a confusión. Y se puede poner perfectamente un punto seguido en todos los apartados o algo que lo aclare. Así que votaremos separadamente. ¿Qué? Vale. Bien. Pasamos entonces a votación, ¿vale? Voto a favor. Primer punto. ¿Voto a favor del primer punto? Vale. ¿Cuánto ha sido? 14. ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? ¿Qué? Un momentito, señor secretario. En puntos separados del orden del día. Bien. Punto número 2, votos a favor. ¿En contra? Se vota, volvemos a votar. Punto número 2, votos a favor. ¿En contra? Al volver a repetirse el empate, al volverse a repetir el empate y seguir manteniéndose el mismo empate, pues decide el voto de calidad de la señora presidenta, que es voto a favor. Voto a favor. Queda aprobado. Y el último punto, punto número 3, votos a favor. ¿En contra? 13-13, repetimos la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? 13-13, se vuelve a votar con el voto de calidad. Sí, el voto de calidad es de la señora presidenta. ¿Vale? Queda aprobado. Muchas gracias. Se levanta la sesión.